¿Qué tal? Bienvenidos un día más al día de descanso, bienvenidos un día más a este pequeño espacio de ciclismo que tenemos aquí todos los lunes en Twitch para hablar de ciclismo. Hoy toca hacer, como no puede ser de otra manera, previa del Giro que empieza este viernes desde Albania y tenemos ahí los 21 días con descanso los tres lunes para tener el desplazamiento de Albania a Italia. Hablaremos también del milagro que está haciendo XDS Astana, que está ya prácticamente en puntos de mantener el World Tour y luego veremos también el resto de carreritas que hemos tenido durante esta semana. Tengo ya preparado aquí el vídeo del resumen semanal de lo que ha sido esta semana. Vamos a verlo. Así sabemos ya todos los resultados de las carreras. Y luego hablamos un poquito de lo que está pasando con el Astana, que es algo espectacular. Se ha medio criticado en varios sitios el sistema de puntos por lo que ha pasado este fin de semana. Pero yo quiero dar mi punto de vista de por qué lo que ha pasado este fin de semana está bastante bien con el sistema de puntos y me parece bastante justo por lo que se ha conseguido. Yo lo voy a dejar por aquí y luego ya cada uno que tenga su opinión. Yo dejaré por aquí la mía, pero vamos, me parece que es bastante justo. Luego haremos la previa del Giro de Italia y luego si nos da tiempo, que espero que sí, veremos el resto de carreras que hay esta semana, que tampoco son muchas. No es como ha sido esta semana pasada, que hemos tenido un mogollón de cosas. Punto 2 ha estado todos los días bastante cargados y esta semana ya es bastante más relajadita. Así que os dejo por aquí con el vídeo del resumen semanal, que lo tendréis subido cuando acabe el directo sobre las 9:30 o por ahí en YouTube. Vamos, en YouTube, en TikTok y en Instagram. Resumen semanal de resultados de ciclismo del 28 de abril al 4 de mayo. Se han celebrado los campeonatos nacionales de Chile, donde ha vencido tanto en ruta como en contrarreloj Héctor Ezequiel Quintana, de Plus Performance o Lutos. De categoría 2.2 se han celebrado Le Tour de Bretagne, donde la victoria fue para Félix Or Christophe, de Wanty Porreus, el Tour of Boston League, con victoria para Josh Keynes, de Linin Star, el Tour du Benin, en el que se ha impuesto Reinhard Jense van Rensburg, de Etzenolo, y la Vuelta Van Trapp, donde venció Wilson Steven Peña, de Siste Crédito. También muchas carreras de categoría 1.2. El Grand Prix Vorarlberg PB Radhaus Runway, con victoria para Jack Amarol, de Factor Racing, la Tintrio Onlook Van Het Wasland, en la que se impuso Jensen Plotright, de Alpecin de Kuning Development, el Grand Prix Herning, en el que venció Stian Rosenlund, de Airtox Cal Ras, la Flèche Ardennes, que se llevó Jarno Widar, de Lotto Development, la Fin Run Tour of Fun, en cuyo vencedor fue Daniel Stampe, de BHS PL Beton Bornholm, y el Grand Prix de Cotonou, que se volvió a llevar Reinhard Janse van Rensburg. De categoría 1.1 se ha celebrado la Lotto Famenne Ardennes Classic, en la que XDS Astana consiguió un 1-2 con victoria de Max Canter y segundo puesto de Chess Ball. Arne Maric, de Intermarché Wanty, fue tercero. Desde el domingo y durante toda la semana se celebró el Presidential Cycling Tour of Turkey, de categoría 2.pro. Nuevo 1-2 para XDS Astana en la general, con Wout Puls primero y Harold Martín López segundo. Juan Guillermo Martínez, de Picnic Pos NL, completó el podio. Wout Puls se llevó el maillot de la montaña. Giovanni Lonardi, de Polti Visit Malta, se llevó el maillot de los puntos. Willie Smith, de China Glory Mentec, el de las metas volantes. Y el Caja Rural Seguros RGA se llevó la clasificación por equipos. Simon de Hikes, de Alpecin de Kuning, se llevó también una etapa, como su compañero Tibor del Grosso. Y para XDS Astana se llevaron etapa Lev Gonov, Wout Puls, Harold Martín López y Matteo Malucelli. Elia Viviani de Lotto se llevó la etapa que quedaba. Y de categoría World Tour se ha corrido desde el lunes el Tour de Romandie. Joao Almeida, de UAE Emirates XRG, se ha llevado la clasificación general, escoltado en el podium por Lenny Martínez, de Bahrain Victorious, y su compañero Jay Vine. Carlos Rodríguez, de Ineos Grenadiers, fue sexto, Juan P. López, de Lidl Trek, séptimo, y Javier Romo, de Movistar, décimo. Jay Vine se llevó la tercera etapa y el maillot de los puntos. Ben Swihoff, de Red Bull Bora Hansgrohe, la montaña. Lenny Martínez, la clasificación de los jóvenes, además de la cuarta etapa. Y el UAE Emirates XRG, la clasificación por equipos. Samuel Watson, de Ineos Grenadiers, venció el prólogo, donde Iván Romeo, de Movistar, fue tercero. Matthew Brennan, de Visma Leasebike, ganó la primera etapa. Lorenzo Fortunato, de XDS Astana, la segunda. Y Remke Benepul, de Sudal Quick Step, la contrarreloj final. Y también se ha celebrado la Esbor Frankfurt, con victoria para Michael Matthews, de Jake Walula, seguido de Magnus Cort, de 1X Mobility, y John Barrenechea, de Movistar. Pues ahí tenéis, todo eso es lo que se ha corrido durante esta semana. Y como hemos visto, ha salido muchas veces el nombre del XDS Astana. Y el XDS Astana, si buscamos aquí en Le Puncher, que lo tienen aquí hecho con Power BI,
Aquí podemos ver en la clasificación, aquí donde veis el cursor, los 21.090 puntos que tiene ya XDS Astana. Que mucha gente dice, no, es que está consiguiendo muchos puntos en carreras pequeñas y tal, pero como vemos tiene 6.000 en World Tour, 4.000 en carreras .pro y 4.000 en carreras .1. O sea que tampoco son carreras tan pequeñas. Y está solamente a 150 puntos del Picnic Post NL. El camino que llevan es de que se van a mantener y que tendrán que ver Cofidis ahí no se ve aquí tan claro, pero bueno, si no me equivoco, el Astana es la línea azul clarita que vemos aquí. Y mira, podemos hacer esto y esto. Claro, aquí no está del todo actualizada. Aquí está con 16.000 puntos Astana todavía. Que está con Arcade Total Energies, que es esta línea azul que se ve abajo con ese ascenso. Pues ese ascenso lo lleva igual ahora mismo. Y Cofidis y Picnic, que son estas dos que se juntan en los 20.000, siguen prácticamente con 20.000 puntos. Entonces, están prácticamente... Estos son victorias. A ver, si vuelvo al... Aquí. Como podéis ver, aquí Astana está ya con los 21.000. El Picnic y el Cofidis siguen también ahí en 21.000. Han conseguido 1.000 puntos desde ese mes. Entonces, la pinta es que XD Astana se va a salvar. Mucha gente decía que eran injustos los puntos que ha conseguido en este fin de semana y tal, porque en un día se han metido prácticamente los mismos puntos que si ganas el Giro. Pero es que en ese día, por poner un ejemplo así simple, poniendo aquí la pantalla de Pro Cycling Stats, vemos que aparece 3 veces aquí el X de Siastana y aparece con un 1-2, con una victoria y con otro 1-2. O sea, ahí tenemos el Turquía, tenemos la Famen y tenemos la otra que ha sido Romandía que ha acabado en el mismo día. Tenemos en el Presidencial Cycling Tour of Turquía se ha llevado 350 puntos por un primero y segundo en una carrera que dura 8 días. Y que es punto pro, que tampoco son tantos puntos. Son 8 días hacer primero y segundo y en comparación con el Giro de Italia te equivale a hacer séptimo en el Giro de Italia. Colocar a los dos primeros de la carrera, que es algo muy complicado, que no se hace tan fácil. Y esperad un segundo, que otra vez estoy con el móvil que se me para la reproducción, no sé por qué. Y... Y eso es una cosa muy complicada. Luego, además, en Lotto Famen Ardèche hemos tenido 210 puntos por hacer otro primero segundo, que tampoco es nada fácil, aunque es una carrera punto uno, pero tiene mejor participación, de hecho, que el Tour de Turquía prácticamente, porque tienes el Intermarché, tienes Alpecin y tienes el Lotto, o sea, hay algún que otro buen equipo y aún así han conseguido hacer también un primero segundo que deja 210 puntos, que no son pocos. Y claro, es que es hacer dos primeros segundos, uno en una general de 9 días, de 8 días y uno en una carrera 1.1, que te da un total de 660 puntos. A mí me parece bastante justo esa cantidad de puntos porque estás metiendo 4 corredores en 2 carreras como los mejores del día, que es algo realmente complicado y que no muchos equipos pueden hacer. No creo que UAE Emirates lo haya conseguido hacer alguna vez esta temporada tampoco. Entonces el mérito que tienen para mí es espectacular lo que ha conseguido el Astana en este día. Y además, sumando a todo eso, tenemos el Tour de Romandía, que la clasificación general Lorenzo Fortunato
Y porque cayó 2 puestos, ha quedado cuarto. Lo cual son 275 puntos. Que es menos de la mitad de puntos que el que gana, solo por ser cuarto ya pierdes casi la mitad de los puntos, que es bastante. Por tanto, claro, al final la cosa es que Astana consiguió todos estos puntos a base de sumar. Es meter a Fortunato, Pauls, Harold Martín López, Canter, Chessball. Son 5 corredores en los primeros puestos de 3 carreras distintas. Entonces es normal que esto sume mucho y a mí me parece bastante justo. Vale, XD si Astana puede hacer esto y hay otros equipos que no pueden hacerlo porque no tienen potencial para enviar corredores o para estar invitados siquiera en Romandía, en Turquía y tal. Vale, pero es que eso mismo lo tenemos con cualquier equipo del World Tour. La cosa es saber buscar el calendario bueno y poder hacerlo bien. El Tour de Turquía tiene 46 ediciones. La primera se hizo en los 60. Ha habido ganadores que son ganadores de buen nombre. No. Ganó el año pasado Fran Van den Broek, que ese sí, pero luego Lutsenko tiene uno. Ganó José Manuel Díaz cuando estaba en Delco. Ganó Félix Groscharner. Ganó Edu Prades en Murias. Ganó Diego Ulisi. Luego, aquí en Caja Rural se hizo un 1-2-4, cuidadito con este año de Caja Rural. En 2014, si no me equivoco, ganó Adam Yates con Rein Taramay y Roman Hardy en el podium. Entonces ha habido años que tiene buena participación. Son los corredores, o sea, los equipos los que no han querido ir a esta carrera. La carrera es punto pro, tú puedes elegir participar o no. Luego está, por ejemplo, Burgos, que fue aquí con 4 escaladores y se le cayeron todos en un día y no ha conseguido ningún punto tampoco. Claro, es que también hay que... Burgos volcó todos los puntos de esta semana a ir al Tour de Turquía y el Tour de Turquía se han vuelto con un rosco y demasiado que se vuelven enteros y sin fracturas que ya es para la mala suerte que tuvieron ese día. Entonces a mí me parece lo conseguido más que justo lo que ha conseguido el Astana este fin de semana. Me parece que tampoco se puede criticar al sistema de puntos por lo que ha pasado en este fin de semana. Quizás se le pueda criticar por otras cosas como conseguir, por ejemplo, una victoria 1.1 sea lo mismo que una victoria 1. O sea, 2.1. Porque conseguir una victoria de una carrera de un día da los mismos puntos que conseguir una victoria de una carrera de 6 días, por ejemplo. Y eso sí que no sería justo y habría que hacer algo para que se asignen cierta cantidad de puntos a cada carrera y luego quizá cada carrera, en plan, si... Pero claro, es que sería exagerar muchísimo las puntuaciones. Quizá en vez de dar 100 y 100, que dé en total 400 puntos una vuelta por etapas y 100 una de un día, o 200 puntos la vuelta por etapas y 50 la de un día. Y luego irlo repartiendo ya de distintas maneras, que luego con la suma de todos los puntos son muchísimo más puntos los que se da por cada carrera, pero buscar otra forma de que las carreras de un solo día no estén tan magnificadas respecto al resto de carreras, porque ganar un monumento es prácticamente lo mismo que ganar un Giro. Ganar la clásica San Sebastián, la Esburg-Frankfurt y a través de Flandes te da los mismos puntos que ganar una Vuelta a España. No creo que eso sea justo, si no son más. Al final son 3 días de competición, por lo tanto, yo creo que ahí sí que habría que darle un pequeño retoque, pero veo bastante bien que los puntos que haya conseguido Astana haya sido así. Empezará a haber equipos que planifiquen el calendario de forma diferente. Pasó el último año con Movistar. Este año Picnic va a tener que empezar a plantearlo de otra manera. Cofidis va a tener que empezar a plantearlo de otra manera. 1X ya bastante hace
con correrlo de esas maneras que lo hace, que va a muchas carreras punto uno, punto dos, corren en muchas carreras pequeñas de Noruega y por ahí. Y, y luego hay muchas otras carreras que no dan muchos puntos, pero que ellos deciden correrlas. Así que esto es lo que hay en el sistema y hay que saber aprovecharse cada uno de una manera u de otra de ello. La cuestión es, hemos visto la carrera por el descenso, podemos volver a verlo por aquí. La carrera por mantenerse en el World Tour, que podemos poner desde el 17, que es Cofidis, hasta digamos el 22, que es Arkea. Es el total, pues el 21. Estos son los 5 equipos de los que 2 se van a mantener. Arkea tiene muy poca pinta de que se vaya a mantener, la verdad. Porque tenían problemas los contratos, muchos corredores se han ido y tal. Parece que está más que condenado al descenso y luego la batalla estaría entre los otros cuatro equipos. Cofidis este año no está consiguiendo muy buenos resultados, pero luego en las grandes vueltas siempre suelen tener algún resultadillo por ahí, van consiguiendo puntos, van haciendo buenas cosas y seguro que van a conseguir unos cuantos puntos. Picnic es el que está en caída libre y tiene toda la pinta de que Astana se los va a comer, pero ya. Bueno, Astana se va a comer a Cofidis también. Y, y hay que contar con que Bardet se retira después de Dauphiné. O sea que va a haber hay mucha más deuda de puntos por parte del Picnic. Luego tenemos a Astana, que va como un tiro esta temporada. No sé si hay aquí ranking de la temporada. Estos son victorias. Estos son victorias también. Y esto es la evolución de los puntos, pero que como hemos dicho no está demasiado actualizada. Pero vamos, aquí lo podéis ver que este año solo con lo que está consiguiendo Astana, de hecho, si miramos aquí tampoco hay ningún corredor. Simone Velasco es el primero de Astana, que está aquí bastante abajo. Pero vamos, que Astana va a ir subiendo para arriba sin ninguna duda. Y Cofidis y Picnic, uno de los dos se va a quedar fuera seguro. Y luego está 1X, que está siendo muy constante, está trabajando con dinero, está trabajando de otra forma, sobre todo muy distinto a como lo está haciendo Q36.5 y Tudor, que habría que dejar un apartadito también para hablar de ellos. Y a base de buen trabajo está consiguiendo siempre acabar en los puestos de arriba de la clasificación anual para tener todas las invitaciones. Y poco a poco van sumando para estar ahí peleando con los World Tour. Si Picnic sigue al ritmo que va y 1X sigue el ritmo que va, 1X va a ser World Tour el año que viene. Y luego, lo que quería decir sobre Q36.5 y... Ah, mira, se puede poner caro. Aquí se puede poner el anual. Desde aquí, este es el ranking anual. Como vemos, Astana, 3.000 puntos de ventaja al segundo, que es 1X.
Como decíamos, Arque y Picnic son los que más pintas tienen de descender, sobre todo contando con que Cofidis en las grandes vueltas puntuará. Las grandes vueltas también debería ser el terreno para el Picnic Post NL. Pero habrá que ver si consiguen los puntos. Pero vamos, yo considero desde ya que la Astana está salvado, que 1X lleva buen camino y que entre 1X y Cofidis estará en la segunda plaza del World Tour. Luego Picnic y Arkea yo les veo que van a ser Pro Team el año que viene y aquí es donde hay que mirar ya para poner todos los equipos, porque aquí vemos los que estarían invitados a todas las carreras y los que no. En caso de que descienda, el Picnic está fuera de la clasificación para entrar. Tendría las invitaciones para las carreras de un día, porque Q36.5 y Tudor se llevarían todas las invitaciones a todo el World Tour. Y en caso de que desciendan Cofidis y Picnic, estarían los dos. O sea, Picnic estaría totalmente fuera. No, y me dejo a 1X. O sea, Picnic estaría fuera. En caso de que entre 1X, tiene a Cofidis delante. Y en caso de que entre Cofidis y no entre 1X, 1X está aquí. 1X se obtendría invitación para todo el World Tour. Junto con Q36.5 o Cofidis, uno de los dos, el que fuese de los dos conseguiría invitación a todo. Y luego, junto con Q36.5 y Tudor sería el que se quedaría fuera de nuevo de las grandes vueltas y tendría que entrar por invitación, lo cual volvería a suponer un problema como ha pasado este año con Q36.5. Entonces, ahí va a haber muchos problemas con las grandes vueltas y para estos equipos. Y luego, ya que estamos aquí, podemos mirar el top 30, la pelea por el top 30, que tenemos aquí al Unibet Tietema, que prácticamente está ya clasificado seguro con el año que están haciendo. La verdad es que van muy bien. Luego tenemos a Caja Rural y Burgos Burpelet, que no tendrían problema en principio. Care Pharma, que está ahí justo en la lucha. Y Solution Tech, que es el que marca justo el 30º puesto del año, que es lo que el último que podría solicitar aquí. Estos son las carreras. Ah, claro, pero aquí me pasa estos serían los tres que van invitados. Los dos, vamos, 1X y Q36.5, porque ni Q36.5 y Tudor no van a ser los dos primeros del World Tour, seguro. O sea, de los Pro Team, seguro. Israel ha ascendido, seguro, Loto también. Entonces, aquí estaría la pelea entre estos dos y el que no suba. Porque 1X ahora mismo sería equipo World Team. La verdad es que hay un cacao aquí bastante guapo. Luego, lo que decía, las invitaciones a las grandes vueltas. Bardiani, que sí que está corriendo este año, se quedaría fuera. Luego está Polti Visit Malta, que se quedaría fuera también del Giro de Italia. Y la verdad es que esto sería duro. Ni Bardiani ni Polti puedan correr el Giro de Italia. Euskaltel Euskadi se quedaría fuera de la Vuelta a España. Y luego Flander Baloa, Wagner Bassin y Novo Nordisk, que yo creo que aunque entren entre los 30 primeros, no iban a ser invitados a ninguna de las carreras. Entonces, la lucha está bastante interesante. Astana tiene toda la pinta de que se va a mantener en el World Tour. La pelea estaría entre 1X y Cofidis. Y luego, seguro que de esos dos, el que no consiga mantener el que no consiga adquirir el puesto World Tour, seguro estaría invitado a todas las carreras del World Tour para el año que viene.
Y luego estaría entre Q36.5 y Tudor, la otra invitación para todas las vueltas el año que viene. Y quedaría el otro, a priori, como el equipo que iría solo a las carreras de un día. Entonces va a haber una pelea interesante por ahí. Pero bueno, iremos viendo con lo que evolucione el año. Ya, yo creo que para el lunes que viene podremos decir que Astana está ya en puestos del World Tour. Seguro que corren alguna punto uno esta semana por ahí rara y consiguen puntuar con algún corredor extraño y se meten ya en esos puestos en caso de que no consigan ya en el Giro directamente meterse por ahí arriba. Y luego lo iremos viendo ya evolucionar, sobre todo después del Giro, que habrá bastante cambio y tal. Iremos viendo porque se situarán mucho más las posiciones, habrá muchos más puntos. Seguro Burgos, Kerr Pharma van a salir perjudicados de aquí. Solution Tech también, porque Bardiani y Polti están por debajo. Entonces iremos viendo lo que ocurre a lo largo del año. Queda mucho todavía y hay mucho frente abierto. Y ahora vamos, sin más dilación, a la previa importante de esta semana, que no es otra cosa que el Giro de Italia. Empieza este viernes. Os quería preguntar si queréis que haga etapas en directo o no. Seguramente pongo una encuesta en Twitter y en Discord. La pondré en los dos sitios, dos encuestas, para ver si queréis que haga el Giro en directo. ¿Hay alguna etapa que me perderé? Seguro. Ahora miraremos las fechas. Las etapas que no podría hacer, depende, si esas dos etapas, por ejemplo, que me pierda son las dos etapas más importantes, pues directamente no lo voy a hacer, ni me lo voy a plantear. Pero si no, también se puede hacer un pequeño. Hacer directos en las etapas importantes solo, o si no, no hacer nada. Ya pondré en Discord y en Twitter pondré una encuesta para que decidáis a ver qué queréis. Bienvenido, David, ¿qué tal? ¿Qué te parece la temporada de Astana? A mí me parece clave la estrategia de llevar a todas las carreras a ganar con todos y sumar puntos como locos. A mí me parece que es una temporada espectacular. Han cogido el sistema de puntos, lo han examinado, han mirado cómo se consiguen los puntos, dónde se consiguen los puntos y dónde hay más ventana para conseguir puntos. Porque, por ejemplo, no es lo mismo correr la Vuelta a Burgos que el Tour de Turquía, por la participación que hay y lo están exprimiendo al máximo. También han cambiado mucho el equipo esta temporada, han cambiado prácticamente todo el equipo. Se han traído un equipo de navajeros, de gente que pelea todos los días y todas las carreras y están haciendo una temporada espectacular. Están resucitando a muertos como Boat Pools, por ejemplo, que estaba bastante en caída libre y ya. Les queda higuita ahora de intentar recuperar, pero la verdad es que la temporada que están haciendo es espectacular y no hay más que ver esta semana en Turquía, que se han llevado 4 etapas con 4 corredores distintos y primero y segundo de la general. Ha ganado aparte también la Famen Arden Classic, haciendo un 1-2 también con Canter y Ball. Y tienen eso, quizá no tienen tantos corredores ganadores, pero tienen muchos corredores que hacen buenos puestos. Muchas gracias por el follow, bienvenido. Tienen muchos corredores que hacen muy buenos puestos. Entonces, aunque no ganes, Simone Velasco a lo mejor no te hace 10 victorias, pero te hace 20 top 5. Porque va a estar pelear, siempre va a estar ahí, está un paso por detrás de todos los corredores grandes, pero va a estar ahí siempre arriba. Y va a dejar a muchos corredores grandes por detrás en muchas carreras y a algunos se le va a escapar por delante la mayor parte de las veces, pero va a estar ahí siempre. Wout Puls no es el mejor escalador del pelotón, pero la ventana que tiene, que es el Tour de Turquía, vamos, se ha paseado, ha ganado de calle la carrera y ganó una etapa que podían haber sido dos, pero dejó ganar a Harold Martín López, ganó la general sobrado y luego no ganará en carreras World Tour, pero va a estar ahí arriba, como ha pasado con Fortunato. Aparte están corriendo de una manera que está siendo muy inteligente. Por ejemplo, lo de Fortunato en Romandía ha sido de ser listo y de buscar el hueco para hacer el ataque en el momento justo, para marcharse, conseguir ese minuto de ventaja que le hacía falta y con ello un top 4
siendo bastante malo en contrarreloj y teniendo dos contrarrelojes el Tour de Romandía. Entonces, está siendo un año espectacular. Han resucitado muertos que nadie se esperaba que estuviesen tan arriba y están planteando todas las carreras de nosotros venimos aquí a pelear todo lo que se pueda. Y si no podemos pelear la general, como va a pasar en el... Bueno, en el Giro está Fortunato, que andará por ahí arriba, seguro. Está Pulse andará por ahí arriba también. Les veremos reventarse para hacer un quinto o un sexto en cualquier etapa. Y si pierden tiempo, les vamos a ver metidos en fuga todos los días de montaña y a lo mejor se plantan con dos o tres etapas esos dos corredores a final de Giro. Y si no, pues top 10 en la general o incluso quedarse descolgado, etapas que haya con fuga que dejen llegar a la meta, meterse ahí con 10 minutos y volverse a meter en el top 10. Eso va a ser muy fácil que lo veamos en Astana este año, que yo creo que vienen al Giro, vamos, con el cuchillo entre los dientes y a sumar desde donde se pueda. Max Canter a hacer quinto en todos los sprints, que ya siendo el Giro algún punto sumará. Voy a mirar a ver cuánto suma una etapa. Fíjate, un quinto puesto en una etapa son 60 puntos. A lo mejor Max Canter sale con más de 300 puntos en el Giro de Italia. Un tío como Max Canter, sin ganar ninguna etapa, pero a lo tonto, sumando. Claro, luego dice la gente, dice, ¿y es justo que sume tantos puntos ser sexto o ser quinto? Mejor que hay bastante diferencia que con tres quintos has hecho un primero. ¿Qué prefieres, ser cuarto, ser quinto cuatro veces o ser primero una? Evidentemente prefieres ser primero una, pero si no puedes, ser quinto cuatro tiene también mucho mérito. Y en todos los sistemas de puntos esto pasa. ¿Qué prefieres? ¿Ganar un partido y empatar en fútbol? ¿Ganar un partido y empatar y perder dos? ¿O empatar tres? Pues prefieres ganar uno, porque siempre quieres ganar. Intentas ganar todos los partidos, pero si no puedes ganar, pues a intentar empatarlo. Y sacar tres puntos de 3 días en vez de uno, pero sacarlos. Y es que ese es el objetivo de este año de Astana, sacar puntos de todas partes. Y lo dicho, yo les veo salvados con la inyección de dinero de XDS van a tener pasta el año que viene y se está viendo que el equipo está rindiendo. Así que yo creo que no van a volver a pasar estos apuros ya nunca más, la verdad. Y bueno, Giro de Italia, del viernes 9 al 1 de junio. 21 etapas, 3 días de descanso porque tenemos desplazamiento de Albania a Italia. No es un desplazamiento muy largo, pero para facilitar toda la movida de mover a los equipos y todo, pues se deja un día de descanso el primer lunes y todo listo. A ver, el recorrido, vamos a ir etapa por etapa. Primera etapa entre Durazzo y Tirana. No es contrarreloj, la contrarreloj es el segundo día. Etapa de media montaña, 160 kilómetros. Un puerto de segunda en la parte central, la subida a Grazen, que son 13 kilómetros al 5,1, que está bastante bien. Con un 11% de desnivel, voy a ponerlo así más grande para que se vea mejor. Ah, ahí. Y luego dos ascensiones a Surrel, que se hace como en circuito, se pasa 3 veces por la línea de meta. Y doble ascensión a Surrel para buscar ahí que se hagan diferencias para la clasificación general. Hay que recordar que tenemos el kilómetro Red Bull, que no es más que un sprint intermedio, solo que da 6 segundos en vez de dar 3 de bonificación y que es un kilómetro entero vallado por Red Bull. Red Bull ha venido y ha puesto pasta este año en el Giro. Por eso tenemos a Tom Pidcock, por eso tenemos a Wout van Aert, tenemos a Primoz Roglic con el Red Bull Bora con todo. Y eso va a hacer que este Giro tenga algún pequeño aliciente más. Los dos sprints para la clasificación de los puntos antes de la primera ascensión para que estén todos los sprinters.
lo cual puede hacer que se vaya bastante rápido hasta el kilómetro 67 y no se haga una fuga. Suele pasar más en partes más tardías de la carrera, pero aquí sería algo que podría pasar, que los equipos de los sprinters desde el principio quieran pelear por todos esos puntos y lleguemos hasta el inicio del primer ascenso, además con todos los equipos frescos y tal, sin fuga. Eso hará que aquí haya una pelea terrible por marcharse en la fuga, en esa ascensión. Y se puede romper bastante este primer día de carrera poniéndonos con la fantasía que me estoy poniendo yo de que todos los equipos quieran pelea. La otra opción, dos Bardiani en fuga, nadie les persigue, pasan los dos primeros el sprint, se llegan hasta la segunda extensión de Surrell los dos y la segunda extensión de Surrell es donde pasan las cosas. Ambas cosas son posibles. Yo quiero ponerme en la tesitura de que van a pasar cosas, así que espero que los equipos de los sprinters aquí estén dando tralla desde el principio. El detalle de subida, aquí vemos la subida a Grazen, esa primera parte de 10 kilómetros prácticamente al 5,5, luego es un poquito más llano, pero bueno, bastante llevadero el puerto. Y luego la extensión a Surrell, que son 7 kilómetros, 6,9 al 4,6, que no está nada mal. Y la cosa es que hay un kilómetro entre el kilómetro 2,5 y el 3,5, que es al 8,3% de media, llegando a alcanzar la rampa al 13%. Entonces este es un buen punto para atacar, para intentar romper el pelotón, y al ser dos pasos, es bastante fácil que aquí pasen cositas y alguien se vaya por delante. Veremos si Roglic está metido por ahí. Ayuso viene con ganas de fiesta, o sea que estará por ahí también metido. Veremos si Mikel Landa puede aguantar estas subidas cortas y explosivas, que es donde él suele perder tiempo. Veremos también el resto de favoritos. Veremos a Wout van Aert, seguro que por aquí está metido en la pelea. Mats Pedersen yo creo que intentará aguantar también. Entonces vamos a ver bastante batalla en este primer día. Segunda etapa, la contrarreloj dentro de Tirana, de la capital de Albania. 13,7 kilómetros, bastante llanos todos, menos la ascensión a Sauk, que si os dais cuenta es donde está el sprint intermedio de Red Bull en la etapa anterior. Y bueno, con esa pequeña extensión hay puerto de cuarta para el mayor de la montaña y luego el resto es bastante llano. Si vemos la planimetría, vemos que hay zonas o sea, hay bastantes curvas muy cerradas, pero luego hay zonas que son bastante rápidas. El inicio es un poquito más técnico, con ese giro a la izquierda doble y luego hay giro a la derecha, otro giro a la derecha, cambio de sentido, luego giro a la izquierda, giro a la derecha y a partir de ahí ya sí que va siendo un poco más rápida hasta la ascensión, luego el descenso también con una zona bastante rápida hasta que se llega al cambio de sentido en el río y se vuelva ya con sol prácticamente ese giro. Entonces una primera parte más técnica hasta que llega ya la parte hacia el ascenso y una segunda parte que yo creo que va a ser bastante más rápida. Aquí no nos ponen ni la ascensión. Pero bueno, aquí tendremos a Wout van Aert. No sé si corre Pipo Gana. A ver, están los equipos ya. Vamos a Pro Cycling Stats, que tienen la prelista. Y aquí podemos ver. Especialistas contra el crono. Tenemos a Joshua Darling por parte de Ineos. No está Gana, pero también traen un buen corredor. Eduardo Affini por parte del Bisma, que además siendo en Italia seguro que va con muchas ganas. Roglic, evidentemente. Jay Vine por parte de UAE. Es una distancia más o menos parecida a la crono de la Vuelta a Burgos del año pasado. Eran 12, me parece, y sin ascensión, eso sí. Antonio Tiberi, que tendrá que hacer bien las cronos para pelear por la general con Roglic. Matías Bacech de Lidl Trek, que está consiguiendo buenos resultados en contrarrelojes. McNulty, Wout van Aert estará por aquí. Derek Guy,
Aresman, Ayuso, hay muchos nombres. Luke Plapp, que puede estar también en la pelea después de ese primer día. Hay muchos nombres aquí que pueden dar bastante batalla. Y aquí veremos, a partir de aquí, será donde el landismo tendrá que preguntarse hasta dónde puede llegar Mikel Landa después del tiempo que pierda entre estos 2 días. Si es que el primero lo pierde, que también ahí está por ver. Y luego tercera etapa, última en Valonia. O sea, en Valonia, he leído Valona y... Última en Albania, con salida y llegada en Valona. Y con este recorrido que vemos, que empieza siempre picando hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Son 2.800 metros de desnivel vertical, que no es poca cosa. Está la ascensión al Saqueles, la bajada luego con el kilómetro Red Bull aquí en la parte más baja, Ernimare, y luego la ascensión a la Cuafa e Yogarase, que tiene pinta de ser una subida con bastante chicha. Luego se desciende y se llega tranquilamente a meta pero habrá batalla a 10,5 kilómetros al 7,4. No sé por qué lo pone en segunda y no lo pone en primera, la verdad. Pues ya sabemos cómo son los puertos del Giro y seguro que hay alguno que es bastante más bestia. Aquí vemos la ascensión. 10,5 kilómetros al 7,4%. Esto en el Giro es un primera. O sea, en el Tour es un primera. Porque pasa de 9 kilómetros y pasa del 7%. O sea, mínimo es un primera. Los dos primeros kilómetros al 6,6, un poco más suave. Luego, de entre el 2,5 y el 3,5 hay un kilómetro que supera el 9% durante todo el kilómetro, con media de 9,6. Y luego a partir de ahí al 7,4, manteniéndose siempre bastante estable entre el 6,5 y el 8,5, a excepción de los 500 metros ahí en la parte final, donde se coge la rampa del 12, que es un 9,1% y que es un buen punto para atacar e intentar marcharte en solitario, ya tirarte para abajo y hacer toda la parte llana en solitario, donde un hombre como Roglic, por ejemplo, podría hacerlo perfectamente, otro hombre como Ayuso también. Etapa muy interesante, inicio muy bonito el del Giro en Albania, con esa crono y esas dos etapas de media montaña que abren bastante el abanico. Mm, Aquí podemos poner quizá Climbers, GC Riders vamos a poner. Tenemos a Roglic, tenemos a Dan Jace, Juan Ayuso, Mikel Landa, que aquí va a sufrir más. En esta ascensión sí que podría pelear bastante Mikel Landa. Le perjudica el llano que hay después. Juan Ayuso, Pello Bilbao. Aresman también es buen rodador para rodar por ahí. Entonces hay muy buena. Kelderman es un hombre que si se marchase aquí en solitario podría rodar muy bien, pero ya no está en sus mejores años. Carapaz es un hombre que puede dar guerra. Pizco con el descenso puede ser también muy importante en esta etapa. Entonces vamos a tener 3 etapas bastante abiertas que van a dejar una clasificación ya un poco definida para llegar a Italia y tener ya las peleas entre los sprinters, y que nos va a dejar bastante claro dónde está cada uno y ver quién puede pelear realmente por este Giro de Italia. Lunes, día de descanso, pasamos al martes, donde tenemos la primera etapa llanita ya entre Albero Belo y Lecce, 189 kilómetros, 800 metros de desnivel vertical, un puerto de cuarta, que por patrocinadores tienen que poner un puerto, porque si no esto no, ni lo habían puesto. El primer sprint bastante pronto en la etapa, en el kilómetro 84, este va a ser casi seguro para la fuga, el kilómetro Red Bull, como pasa en el tercer día también, y luego el otro sprint intermedio a 50 kilómetros de meta en tierra de nada, donde puede llegar la fuga perfectamente. Final al sprint, con una llegada bastante loca. Es circuito, ¿cuántas vueltas eran al circuito? Es una vuelta, vale. Vale, solo es una vuelta, se accede al circuito por al lado de la meta.
Y luego, bueno, tiene bastantes giros, pero es que son 10 kilómetros, claro. Pensé que me estaban mostrando los tres últimos. Luego, prácticamente después de los 5 kilómetros hay un giro que es bastante amplio para coger ya una recta bastante larga, una rotonda después de los 3 kilómetros. Y luego, lo que sí que es cierto es el giro que hay en los últimos 250 metros prácticamente. Después de pasar esas dos curvas, esa chicane que se hace ahí, luego ese giro en la parte final, muy cerca de la meta, así que habrá que ver que los sprinters que estén atentos, el que mejor colocado salga de esta triple curva que hay justo donde la pancarta del último kilómetro, tiene mucho ganado para ganar. Mándalo por Discord, ponlo en algún lado, donde quieras. Y luego, quinta etapa, entre Celle, Mesa Pica y Matera. Qué preciosidad de pueblo. 150 kilómetros, 1550 metros de desnivel vertical. Aquí hay un poquito más de dificultad, sobre todo en la parte final. Se empieza con una zona picando ligeramente hacia arriba, repechera y tal. Pero luego se baja ya al nivel del mar, donde están los dos sprints intermedios. Aquí el primero está en el kilómetro 42, el segundo en el 76. No creo que se metan los sprinters, porque ya es 40 kilómetros, ya la fuga se habrá hecho prácticamente seguro. Kilómetro Red Bull en la ascensión a Bernalda, que es una ascensión ahí cortita, pero son 100 metros lo que se asciende, en 2 kilómetros es un 5%. O sea, es un kilómetro al 5% prácticamente. Veremos si algún equipo de la general se mete por ahí. Y luego la ascensión, esto sí que es un puerto de verdad de cuarta categoría. En Montes Caglioso, puerto de cuarta, son 3 kilómetros. No sé si lo podrá. No, no tenemos ahí el detalle, pero son 3 kilómetros al 5% también. Y luego zona de repechos en la parte final, con la ascensión de Castelo Tramontano, subida y bajada. Y aquí siempre estos finales con trampa que tanto gustan en el Giro. Ahí vemos una zona del 10%, 6,3, o sea, 6,3% en 750 metros. El último kilómetro todo picando hacia arriba, los últimos 500 metros incluso al 3,3. Entonces puede ser un poco complicado de controlar. Y como vemos, además es una parte bastante revirada aquí en los últimos, ¿qué serán estos? A 8 kilómetros de meta, que será esta subida, supongo la subidita que antes de estos 5 kilómetros, y luego a partir de los 4 kilómetros muchísimo giro, muy revirado todo, y aquí muy difícil que un equipo controle para el sprint, dos curvas bastante cerraditas en el último kilómetro. O sea, bastante tramposa esta etapa como para llegar al sprint, a un sprint claro. Sexta etapa, Potenza-Napoli. 227 kilómetros, 2.600 metros de desnivel vertical. Final muy llano, pero una etapa muy larga, con bastante desnivel acumulado al final. Tenemos el Válico di Monte Carruzzo, que son 20 kilómetros al 3,8, pero con rampas al 11%, es una subida muy escalonada. Y luego ya el Monteforte, Irpino, que ese sí que es más suave, es un puerto de tercera. Y luego ya, como decíamos, el final bastante llano. Los últimos 80 kilómetros son muy llanos. Y la llegada aquí, como vemos, bastante fácil al lado de la playa. Habrá viento, quizá al lado del mar, vamos. En la zona del puerto. Es posible que entre bastante viento, así que habrá que estar atento a eso. El mejor lado para sprintar será pegado a la valla de la parte interior de la carretera. Un par de giros técnicos aquí entre el tercer y el primer kilómetro, pero tampoco nada exagerado. Esta etapa sí que será el sprint, pero será una etapa de bastante desgaste por los 227 kilómetros.
Séptima etapa, Castel di Sangro, Tayacocho. 168 kilómetros, 3.500 metros de desnivel vertical, viernes 16, 4 estrellas, primera etapa de 4 estrellas, primera etapa que va a decir cositas para la general. Primer final en alto, se sale a cara de perro ya para ascender Rocaraso, esos 7,4 primeros kilómetros en ascenso, luego una zona de meseta para acabar de hacer la fuga si es que no se ha hecho, y luego ya la bajada, que si no se hace fuga, a partir de aquí ya empieza a ser bastante peligrosa toda la etapa, porque quedarían 100 kilómetros prácticamente y 3 puertos de montaña, el kilómetro Red Bull antes del último ascenso, o sea que... Tenemos Monte Urano, que son 4,5 kilómetros al 9,4%, con rampas de hasta el 14%. Luego está el Valo de la Forchela, que son 21,6 kilómetros al 3,6, pero como pasaba antes, es bastante irregular. De hecho, tiene una parte hasta de descenso el puerto. Y luego, después del descenso y una parte de llano, tenemos el ascenso a Tayacocho en la parte final. 12 kilómetros al 5,5 con rampas hasta el 14%. La parte final de ese puerto hay que verla. Esta es la ascensión al Monte Urano. Como vemos, empieza que si le quitas el primer kilómetro y medio, no pasa nada. Vamos, el primer kilómetro que sea al 2,3%. Pero luego son 4 kilómetros al 9,4% con rampas de hasta el 14%, como decíamos. Y los 700 metros finales que son al 8,1%. Por lo tanto, una ascensión realmente dura esta del Monte Urano, que si no hay fuga aquí ya puede empezar a intentar filtrarse gente y tal de la general, y aquí se puede poner en algún problema alguno. Y luego tenemos la ascensión a Tayacocho, como decíamos, que son 12 kilómetros al 5,5, pero es que 9 kilómetros son al 4,6 y luego los siguientes 2 kilómetros, 2,5 son al 10,1%, lo cual 2 kilómetros y medio por encima del 10% es mucha dureza. Así que en esta etapa podemos ver las primeras diferencias importantes para la general en caso de que no hayan pasado ya en Albania y sin contar las de la crono. Hay que recordar, por supuesto, que tenemos el kilómetro Red Bull justo antes de empezar la última ascensión. Por lo tanto, a lo mejor el pelotón, parte del pelotón, gente que de los equipos o gente de los propios favoritos quieran ya llegar con la fuga cazada al kilómetro Red Bull para coger esos segundos de bonificación y desde ahí el patapum para arriba a ver dónde acaba cada uno. Sábado 17, 197 kilómetros, 3.800 metros de desnivel vertical, Giulianova, Castel Raimondo. Etapa quizá rollo Lombardía o así, con casi 200 kilómetros, mucho sube y baja, poca zona llana, con el ascenso a Sassoteto en la parte intermedia, que es un puerto ya de primera, 13,1 kilómetros al 7,4%. Y luego, pues eso, mucha zona de sube y baja, mucho repecho. Y con el sprint en el kilómetro Red Bull en el Castel Santa María, a 20 kilómetros de meta en una ligera ascensión. Y que, de hecho, creo que era puerto de cuarta antes de que entrase la colaboración con Red Bull. Así que ahí se puede hacer también pelea entre los favoritos para intentar marcharse por delante. No va a haber sprint seguro. Es también bastante probable que sea un día de fuga, pero veremos si los de la general quieren también darse de palos aquí en esta zona. Aquí vemos el Válico de Santa Magdalena. Ah, vale, Sasoteto, sí, es el mismo. Se considera el primer kilómetro y medio, que es en descenso de ascensión, porque se considera desde la salida de Sarnano. Luego hay 4 kilómetros al 6%, y a partir de ahí ya son 7 kilómetros al 8,1%. Y 2 kilómetros para acabar al 7,5%. De nuevo, rampas hasta el 14%. Es un puerto realmente duro ya este de Sassoteto, Válico y Santa Magdalena. Pero claro, bastante lejos situado de meta, 93 kilómetros. Dudo que la gente de la general quiera empezar a tener ahí la batalla.
Aquí los últimos kilómetros vemos la ascensión a Gaiole, que son... Es un kilómetro, no llega al kilómetro, pero es al 11,9% esa parte de ascensión, o sea que realmente es durito. Y luego un poquito de llano, 1,5 km, descenso y ya encarar la meta, pero aquí como decimos no va a haber sprint. Novena etapa, domingo 18, 181 kilómetros, 2.500 metros de desnivel vertical. Etapa entre Llubio y Siena que tiene el Esterrato. 181 kilómetros, como decía, el ascenso a la cima en la parte más o menos inicial, en el kilómetro 52. Los sprinters podían intentar controlar hasta ahí, hasta el 46,6 para el sprint intermedio y a partir de ahí ya dejar la batalla para el resto. Ascensión de tercera categoría ahí en la cima y luego a partir de ahí terreno repechero, la zona de la Toscana, la zona de Siena, mucho sube y baja en todo el recorrido y 5 tramos de este rato, 8 kilómetros en la parte primera, 9,3 en la segunda y 9,3 en la tercera, que acaba en la ascensión de San Martino y Grana, que es un puerto de una ascensión de cuarta categoría, pero que es en este rato, así que es duro. Luego el cuarto, que es un tramito pequeño de 600 metros, y el quinto, que son 2,3 kilómetros en Colle Pinzuto, que le hemos visto ya en la Strade Bianche mucho, y con ese kilómetro Red Bull y la ascensión que tiene, ahí sí que si los hombres de la general están metidos en la pelea puede crear bastante diferencia. Y por si eso no fuera bastante, tenemos el ascenso por vía Santa Caterina a la Piazza del Campo de Siena con ese muro de 500 metros pero al 12,4%, que es una auténtica barbaridad, y luego ya el descenso a la Piazza del Campo. Auténtico etapón este, le ponen solo 3 estrellas, pero yo considero que puede tener alguna más fácilmente. Así que muy muy interesante este segundo fin de semana del Giro de Italia. De nuevo el lunes se descansa y tenemos luego el martes 20 la crono, 28,6 kilómetros entre Luca y Pisa. Acaba la etapa ahí en la zona ilustre de Pisa. Bastante llana, como vemos, solo son 150 metros de desnivel vertical. Y como vemos en la planimetría, el inicio hasta Ponteteto, hasta el primer cronómetro es más técnico porque estás dentro de la ciudad. A partir de ahí bastante llano, con luego varias curvas de herradura en la zona en el inicio de la ascensión a Asciano, aquí en la parte... No, vale, es en la parte aquí, es en el descenso, de hecho, diría. Me estaba equivocando yo, es cuando empieza el descenso, sí. Aquí se pasa el túnel que está arriba, aquí, y luego en el descenso es donde están esas curvas de herradura, para luego volver a encarar la parte final con una recta bastante larga. El viento puede tener bastante que decir también, si cambia a lo largo del día, porque puede perjudicar bastante si se gira y se te pone de cara, porque esto a la contrarreloj prácticamente en la misma dirección y con rectas bastante largas. Miércoles, 186 kilómetros, 3.850 metros de desnivel vertical. Como hemos visto, prácticamente no hay llegadas al sprint en este giro. Estamos en la etapa 11 y hemos visto una. Que sea sprint claro, dos. La de Nápoles y la de Lecce. El resto, ninguna es una llegada clara al sprint. Como decíamos, Villarreggio, Castelnuovo Nemonti. 186 kilómetros, 3.850 metros de desnivel vertical. Esta es una etapa que me gusta mucho cómo está tirada con el ascenso al Alpe San Pellegrino, que son 13,7 kilómetros al 8,8%, con rampas de hasta el 19, que se sitúa a 90 kilómetros de la línea de meta, pero es que desde ahí es un descenso para volver a ascender Toano,
que es un puerto de segunda, son 11 kilómetros al 4,9 con rampas de hasta el 10. Y luego terreno repechero ya para llegar a Prieta de Dibustamantova, que son 5,8 kilómetros al 5,8%, con rampas de hasta el 12% y que se corona 5 kilómetros de meta. O sea, esta etapa está muy, muy bien tirada. Si alguien se pone fuerte desde el Alpe San Pellegrino, puede romper toda la carrera y que se queden solo los favoritos con un par de gregarios, los equipos que traen gregarios de mucho nivel y con el kilómetro Red Bull muy bien tirado a 24 kilómetros de meta en Villa Mignozzo con una ascensión realmente dura, son en 3 kilómetros 150 metros, es un 5% lo que se asciende ahí, pero seguramente en el último kilómetro sea más por cómo está tirado el perfil. Por lo tanto, etapa tranquila para hacer la fuga, pero luego los equipos de los favoritos aquí sí que se pueden dar palos realmente duros. Esta etapa yo creo que puede ser una trampa importante, ¿eh? Esta etapa del miércoles 21 yo considero que hay que tenerla bastante en cuenta. Aquí vemos el ascenso al Alpe San Pellegrino. Los 4 primeros kilómetros al 9,4%. Luego dices, ¿los siguientes son un descanso? No, tienes otros 5 kilómetros al 8,5%. Luego sí, tienes una bajada de poco más de medio kilómetro al 4%, pero es que a partir de ahí tienes 3 kilómetros seguidos, casi 4, al 12,1% en la zona de San Pellegrino y Nalpe, que aquí ya sí que está lo más duro, rampas de hasta el 19, auténtica dureza la que hay aquí, y el 5,3 ya en ese kilometrito final que suaviza un poco. Luego Toano, como vemos, es bastante más tendido, pero bueno, sigue acumulando dureza. Y la Pietra di Bastamantova con ese 6,4 empezando duro, donde se puede hacer el ataque en esa parte inicial para luego buscar la diferencia en la parte final. Tiene muy buena pinta esta etapa, me gusta mucho cómo está tirada. Jueves 22, 172 kilómetros, 1700 metros de desnivel vertical. De nuevo sprint, por fin, tranquilamente. Dos puertos de tercera que serán para la fuga, así como los dos sprints. Y seguramente el kilómetro Red Bull, a no ser que ande la cosa muy muy igualada y alguien quiera salir por delante en la general, seguramente el kilómetro Red Bull sea para la fuga y luego ya decase el pelotón. Los últimos kilómetros aquí son más llanos, bastante más. Es circuito, como decimos, se pasa por meta una vez, a falta de 27 kilómetros. Luego, muy rectos los 3 últimos kilómetros, hasta falta de 300 metros más o menos, que hay un giro muy brusco a la izquierda, donde saldrá ya el. De ahí saldrá prácticamente el que vaya colocado segundo. Hoy tenga un compañero delante, será seguramente el ganador de la etapa. Es decir, hemos visto que hay 3 sprints, 2 de ellos nada fáciles. 13ª etapa, viernes 23, Rovigo Vicenza, 180 kilómetros, 1600 metros de desnivel vertical. Etapa interesantista, rollo clásica, con esa ascensión a Vicenza en la parte final, en un puertillo de cuarta categoría, con el kilómetro Red Bull situado a 11 kilómetros de meta también en un ascenso. El resto de la etapa es bastante llano, son 4 puertos de cuarta lo que hay en la etapa. Este es el ascenso a Arcugano, que como vemos tiene 1 kilómetro ahí al 8,9% con rampas de hasta el 13, pero está situado muy muy lejos y no está a 50 kilómetros de meta y yo creo que no da para romper la carrera. Luego ya en las ascensiones finales y con el kilómetro Red Bull, ahí sí que puede haber más batalla. Como vemos, el ascenso al Monte Berico en Vicenza es 1 kilómetro, pero los últimos 750 metros son al 10%, así que etapa con un final bastante interesante, sprint de grupo para arriba, yo creo, llegará prácticamente todo el grupo, no creo que haya nadie que pueda marcharse por delante, aunque habría que ver
cómo es la ascensión esta de Arcuñano. En 2 kilómetros por aquí, 130 metros, es 2 kilómetros al 7 con algo por ciento. Será más corto, kilómetro y medio, así que será prácticamente al 10% también. Así que ahí, si se meten los de la general, sí que se puede hacer que algún grupillo, o sea, que un grupillo de ellos se vaya por delante, o alguien que aproveche para hacer el contraataque que vaya siguiendo sus ruedas. 14ª etapa, sábado 24 de mayo, 195 kilómetros, 1100 metros de desnivel vertical entre Treviso y Nova Gorica, acabando en Eslovenia. El perfil es un poco parecido al de la etapa anterior, pero esta yo sí que considero que va a ser un sprint bastante claro. Son muy cortas las ascensiones que se hacen ahí en Eslovenia. Tenemos el kilómetro Red Bull en el kilómetro 132. Los dos sprints intermedios y el kilómetro Red Bull van a ser todo para la fuga. Así que aquí no le veo yo mucho problema. De nuevo, bueno, aquí es el último kilómetro. Hay una pequeña chicane, pero el resto es todo recto. Y un giro a 1,5 para meta, que es el único giro peligroso. Esta yo creo que es el sprint más claro que hay hasta lo que hemos visto de momento en el Giro. Sí que es. Además son 2 vueltas al circuito o solo una. Serán dos, aunque ponga una vuelta solo. Se pasa 2 veces por saber. O sea que entiendo que serán 2 vueltas al circuito, que se entra aquí con un giro bastante pronunciado, eso sí, y luego ya. Así que se conocerán la línea de meta. Yo veo este es el sprint más claro y más fácil para el pelotón. Fin de semana un poco raro este, eso sí. Luego llegamos al domingo, donde tenemos una de las etapas grandes de este Giro de Italia, 219 kilómetros, 3.900 metros de desnivel vertical entre Fiume Veneto y Asiago. Un inicio bastante llano, los 100 primeros kilómetros, pero es que luego está el Monte Grappa con sus 25 kilómetros al 5,7%, que es un puerto que te puede romper perfectamente el pelotón. Y luego el ascenso a Dori, que es un puerto de segunda, 16,4 kilómetros al 5,4%, pero que tiene el kilómetro Red Bull en su parte intermedia, cuando se llega a Enego. Y luego no hay descenso, sino que es todo llano hasta la línea de meta, que está a 219 kilómetros, como decíamos. Por lo tanto, una etapa también bastante interesante, donde aparte de subir bien, tienes que rodar y llegar con fuerza a la parte superior del puerto, y donde vemos las ascensiones, el Monte Grappa, como ya sabemos, un inicio bastante duro, 7,5%, rampas de hasta el 11%, duro, constante. Luego ya a partir del kilómetro 10, rebaja un poco el porcentaje. Luego hay una zona como de falso llano de 3 kilómetros, y luego desde ahí los 9 últimos kilómetros de nuevo al 6,5, muy constantes, que, que llevan hasta la ascensión. Y luego el ascenso de Dori es bastante constante, en torno al 5 o 6%, que tampoco tiene más, pero aquí sí que veremos si algún favorito se quiere meter. Y como vemos el sprint que está en Enego, en esta parte intermedia que vemos aquí, es en una zona que de hecho hay hasta casi un pequeño descansillo. Veremos, puede ser una etapa para la fuga, pero aquí los favoritos pueden entrar también a pelear. En caso de que no peleen por la etapa, yo creo que también algún ataque habrá de alguien que se intente marchar por delante. Este podría ser uno de los días que me perdería, a no ser que lo haga al revés y me pierda el anterior, que también estaría bien. Si me pierdo este no pasa nada. Entonces este día sí que podría hacer el directo. Y luego, lunes, día de descanso, y empieza la última semana del Giro, que ya sabemos cómo es la última semana del Giro. Se viene la auténtica barbaridad día tras día. Primer día, Piazzola Azul Brenta, San Valentino. 203 kilómetros, 4.900 metros de desnivel vertical. No es una etapa como lo que acostumbra el Giro, de 4 puertos que superan los 2.000 metros, pero empieza desde el nivel del mar,
y se sube 4 puertos, de 3 de ellos de primera categoría y uno de segunda. 65 kilómetros de falso llano hasta el inicio del primer ascenso, que son 12,9 kilómetros a 4,6, pero con rampas del 10%. Es el segunda y luego ya encadenado. Bajamos y subida a Candriay, 10,1 kilómetros al 7,6. Luego bajada y luego un terreno de falso llano subida para luego tener la bajada más pronunciada para empezar el ascenso a Santa Bárbara, 12,7 kilómetros al 8,3%. Y luego la bajada aquí sin ya ningún tipo de descanso para empezar la subida a San Valentino, que son 18,2 kilómetros al 6,1%, rampas de hasta el 14 y con el kilómetro Red Bull en la parte intermedia de la ascensión. Aquí tenemos Santa Bárbara, como vemos, desde los 500 primeros metros, que son más suaves, hasta los 9 kilómetros y medio. O sea, tenemos 9 kilómetros al 9,2%, medio kilómetro que hay al 12,9%, con rampas de hasta el 14%. Y luego ya en la parte final, esos últimos 3 kilómetros sí que son más suaves al 6,5%, para hacer esa media del 8,3%, pero un ascenso duro el del paso de Santa Bárbara. Y luego la ascensión final, los 18,2 kilómetros de San Valentino al 6,1%. Primera parte, 7,3 kilómetros al 6,7%. Aquí, justo al final, es donde está el kilómetro Red Bull, si no me equivoco, efectivamente. Luego, pequeña bajadilla, descansillo de 2 kilómetros. Y luego, a partir de aquí, viene la auténtica barbaridad. 5 kilómetros al 9,2%. Otro kilómetro al 6%. O 2, un descenso al 3,7% y luego los dos últimos kilómetros de nuevo al 8,9%. Una parte central muy dura, el kilómetro Red Bull que está justo antes de coronar la primera parte y luego una parte final al 8,9 para acabar de hacer esas diferencias. Hay que llegar con piernas a este puerto por los dos descansillos que tiene y esa parte dura en la parte central y que está el kilómetro Red Bull también, que yo creo que aquí está muy bien tirado, no creo que haya fuga, yo creo que aquí los favoritos estarán peleando entre ellos y aquí sí que ese desgaste puede hacer que se rompa en una dirección u otra la carrera. Etapa 17, San Michele Aladigue, Bormio, 155 kilómetros, 3.800 metros de desnivel vertical. Miércoles 28. Inicio en subida desde los 210 metros hasta el paso del Tonale, que son 1883. La extensión son 15 kilómetros al 6%, con rampas de hasta el 9. Descenso todo seguido para llegar al Mortirolo, 12,6 kilómetros al 7,6. La parte menos dura, que no más suave, del Mortirolo, 12,6 kilómetros al 7,6%. Se baja por la parte que es más dura. Y luego a partir de ahí se va siempre en ascenso, ascenso, ascenso hasta Lemot, que se corona a 9 kilómetros de meta. Y ahí ya se desciende hacia Bormio, pasando por el Boulevard de los Telvio. El kilómetro Red Bull está en Lepres, a 25 kilómetros de la meta, después de pasar el Mortirolo. Esta etapa depende de lo que quieran hacer los corredores. Porque puede ser una etapa que se salga a 1000 por hora desde el principio y acaben llegando prácticamente de uno en uno a base de dureza, de ataques y tal. O puede ser que se fumen el Tonale y el Mortirolo, y bueno, que se fumen Lemot y llegue un grupo de 20 corredores a meta y gane la fuga. Todo puede pasar. Está tirada con intención. Porque el Mortirolo y el Tonale son dos puertos que te pueden romper la carrera siempre. Luego ya la intención de los corredores es la que manda. Aquí vemos el Mortirolo, 9 kilómetros al 7,9% en el inicio, 1 kilómetro al 2,5% y luego 2 kilómetros y medio al 9,6%. Puerto, pues eso, el Mortirolo, por la parte menos dura, pero sigue siendo el Mortirolo. Y luego el Emot, como vemos aquí, son 3 kilómetros al 8,2%. Pone que son 12,6 al 7,6%, pero eso está mal. Sí que es cierto que tiene subida. O sea, realmente son 23 kilómetros
de ascensión al 3%, todo el puerto. Luego, jueves 29, 18ª etapa. Morbeño, Chesano Maderno. 1800 metros de desnivel vertical. Siempre hay una en la última semana del Giro. Este año por lo menos no es toda la etapa en descenso. Un segunda de 7,6 kilómetros al 6,2%. Y luego dos terceras, el kilómetro Red Bull que está en mitad de la etapa. Etapa para el sprint. Sprint que habrá que pelear porque saldrá una fuga fuerte porque ya en esta parte final y con la primera ascensión tan cerca seguro que sale gente con muy buenas piernas que quiere ganar la etapa y luego final al sprint sin mayor sin mayor problema en caso de que, como decimos, se consiga coger a la fuga. Dos vueltas al circuito, se entra en dirección a la izquierda. Como vemos, la parte final bastante bien, son un giro dentro del último kilómetro a la derecha. Y yo creo que final bastante fácil para que haya un sprint siempre y cuando, como decíamos, se haya dado caza a esa fuga que seguro que es de hombres fuertes. Siempre suele ser bastante interesante esta etapa porque es una etapa que siempre ves el perfil y ves todo y dices, esto es un sprint claro, pero entre que suelen quedar pocos sprinters, que si quedan dos equipos de sprinters y están cerca de en posiciones para la malla Chiclamino y entonces uno no va a tirar y va a dejar todo el papel al otro. Entre que sale gente falta de victorias de etapa, entre que sale gente que le queda gas, suele ser una etapa muy interesante, muy difícil que se llegue al sprint, aunque todo apunte a ello. Veremos como también, claro, si hay un sprinter muy superior, si algún corredor ha ganado los tres sprints que ha habido hasta ahora, pues su equipo va a tirar los cuatro, los que haya habido. Su equipo va a tirar para intentar llevarse la victoria. 19ª etapa, Biela Champoluc, 166 kilómetros, 5.000 metros de desnivel vertical. Aquí ya estamos con las cositas del Giro. Típica etapa superalpina del Giro, pero con 1.000 metros más abajo de lo que es normalmente. Salida desde Biela, Croce Serra, nada más salir, puerto de tercera, pero que son 12 kilómetros al 3% más o menos. Luego sí que tenemos ahí un pequeño valle hasta el kilómetro 50 y a partir de ahí la subida al Col Secore, que son 16 kilómetros al 7,7% con rampas de hasta el 15%. Bajada con un poquito de valle donde está el sprint intermedio de nuevo y San Pantaleón, 16,5 kilómetros al 7,2% de nuevo con rampas de hasta el 12. Se baja y se asciende el Col de Joux después de pasar por el kilómetro Red Bull justo al pie, que son 15,1 kilómetros al 6,9%, y con una pequeña bajada de 6 kilómetros se asciende Antañoz, que son 9,5 kilómetros al 4,5%, pero con rampas de hasta el 11. Sube y baja todo el día, 5.000 metros de desnivel vertical, es una etapa donde se puede llegar perfectamente de uno en uno si los corredores quieren pelearlas, pero es que la guinda viene el día siguiente. Aquí vemos las ascensiones del Croce Serra, que es nada más salir con ese kilómetro y medio inicial bastante duro al 8%, luego una zona más llana y luego los 2 kilómetros finales al 5,3%. Y luego a partir de ahí, Checore, 16 kilómetros al 7,7 pone aquí, con un inicio al 7%, luego una parte intermedia más suave entre el 5 y el 7, luego 3 kilómetros al 11,4% de media, con rampas de hasta el 15%, esos 3 kilómetros pueden reventar cualquier pelotón si alguien quiere hacerlo. Y 1,5 kilómetros al 8,1%. Col Secore, Col du Montusec. Es bastante duro. Luego San Pantaleón. Es un puerto con dos pequeños descansillos. Todo el puerto en torno al 7-8%. La parte final un poquito más dura incluso. Pero con dos descansillos, uno al 3,2 y otro al 4,1. Pero vamos, que son 1 kilómetro y 2 kilómetros en la ascensión. O sea que tampoco es
que digas que quitan dureza al puerto. Luego el Col de Joux, 15,1 kilómetros a 6,9. Puerto muy de los Alpes, muy del Tour, 7%, todo el tiempo. 7%, 7%, 7%, 7%. Hay una zona con una rampa al 12, en medio kilómetro que es a 9,5. Pero 7,8, 7,8, 7,8. Kilómetro y medio que está en torno al 5, pero todo lo demás 7,8, 7,8, 7,8. Y eso, la pequeña bajada para luego llegar a Antañoz, que son 9,5 al 4,5, pero que son 5 al 4,1, pequeña bajadita, 3 kilómetros al 7,2 y luego uno final al 4,6. Y luego ya la bajada hasta la línea de meta. Etapa interesantísima, una auténtica barbaridad de etapa. Es lo que decía. Las típicas etapas que hacen en los Alpes a 2000 metros normalmente, solo que lo han bajado 600 metros, no ha llegado a los 1000. Y en vez de coronar todo a 2000 metros, porque están ya hasta los huevos de que haya nieve y no puedan pasar los puertos, pues lo han bajado a puertos que se pasan a 600 metros más bajos y que se llega hasta más abajo en el descenso y así lo han solucionado. A mí me pinta típica etapa alpina del Giro, tal cual, pero más bajos los puertos. Y luego, etapa 20, sábado 31, 205 kilómetros, 4.500 metros de desnivel vertical, Vers, Sestrier, y ya sabemos lo que eso significa, Cole de la Finestre y subida después a Sestrier. Demasiado llana quizás la etapa hasta el ascenso de la Finestre, la cima copia ahí. Y eso, un puertito de cuarta antes y uno de segunda, que son 13,7 kilómetros a 4,3, pero que tiene un inicio bastante duro. Y luego el ascenso a Sestrier, que es de tercera. Aquí vemos el Col de Lis, como decíamos, 7,1%, 5 kilómetros y medio. Y luego ya es muy llano, 2,4%, menos el kilómetro final que se sube al 6,2. Y luego el ascenso al Cole delle Finestre, esos 18 kilómetros y medio al 9,2%, la cima Coppi, el único punto que se pasa de los 2.000 metros en este Giro de Italia, un auténtico titán el que hay aquí. Se inicia con 2 kilómetros al 8,7%, pero a partir de ahí es todo al 9. Todo al 9, todo al 9, todo al 9. Y los dos primeros kilómetros al 8%, porque los primeros 500 metros son a 4,6. Pero si no, la media sería toda del 9 todo el tiempo. Y desde Il Coleto, esos últimos 9 kilómetros, son Desterrato, donde está incluido además el kilómetro Red Bull. Por lo tanto, aquí se va a ver una dura batalla, la última gran batalla del Giro de Italia. Y luego Sestrier, que es... La cosa de Sestrier es que no es muy duro y precisamente eso es lo que lo hace realmente duro. Porque si el de delante tiene un gramo más de fuerza que tú, cada kilómetro te va a meter un poquito de tiempo, un poquito de tiempo, un poquito de tiempo. Si hay alguien remontando en la general o hay alguien que está sacando ventaja en la general, aquí las diferencias se hacen muchísimo más grandes y, y es un puerto que está ya probado. Esto siempre funciona. Al final, Finestres Strier siempre, siempre, siempre funciona. 6 kilómetros al 2%, que es que prácticamente no se podría considerar ni puerto. Luego otros 3 kilómetros al 4 kilómetros al 4,7% y a partir de ahí ya sí, esos últimos 6 kilómetros al 6,5, 5,3%, que son ya los más duros, pero eso es una carretera donde se puede rodar muy bien y si eres buen rodador vas a ir sacando tiempo, 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 tiempo. Así que muy, muy interesante esta etapa. Aquí se decidirá, es la batalla final del Giro, la batalla más importante y que tiene una pinta espectacular. Como decía, creo que le falta un poco de dureza a la etapa antes, pero aún así hace 4.500 metros de desnivel vertical. O sea, si hubiesen metido un puerto de verdad, otro primera por delante, a lo mejor se superaban los 5.500 fácil. Así que... Así que bueno, la etapa reina,
con la anterior. Yo, en estas dos etapas yo son las que considero las etapas reinas, las claves del Giro. Y luego llegamos a la etapa de Roma, domingo 1, etapa 21, 143 kilómetros, 600 metros de desnivel vertical. Se sale de Roma y se llega hasta Roma. No hay más. Circuito interior, se sale de Roma, se pasa hasta la salida lanzada justo desde el Vaticano ya con nuevo Papa, imagino. Y luego ya se baja hasta Lido di Ostia y se vuelve a subir pasando por Eur, por la zona donde... Esa de... Ay, que construyó Mussolini. Y luego circuito dentro de la ciudad. Esto es la salida, como decíamos. Se pasa por al lado del Vaticano y ahí se sale ya para seguir un poco el Tíber, pasar por el Circo Máximo y luego ir ya en descenso hacia la costa. Y luego el circuito de meta se entra desde el sur, se pasa por el Coliseo, la vía del Foro Imperiali. Vittorio Emanuel II, se llega hasta el puente de al lado de la Ciudadela y se vuelve por al lado del río hasta llegar a la línea de meta al lado del anfiteatro, si no me equivoco. ¿No? Efectivamente, aquí es. Al lado del monumento de Giuseppe Mancini, al lado del Circo Máximo, donde se acaba el Giro de Italia. Así que esto es lo que hay en el Giro de Italia. Podemos ver un poco la participación. Así la vamos a ver un poco rápido, que me he ido por las ramas bastante. El Red Bull Bora viene con un auténtico equipazo, ya lo he dicho, venía con todo. Red Bull ha metido pasta este año en el Giro y quiere tener protagonismo. Está Primo Roglic con Jay Hindley y Daniel Felipe Martínez, Jan Tratnik, luego Gianni Moscon, Nico Dens, Giovanni Leotti y Giulio Pellizzari. Alpecin trae a Caden Groves, y luego Quinten Hermans, Yuri Holman, Jimmy Hansens, Timo Kielik, Edward Plancair y Fabio Van den Bosch. Arkea B&B trae a Alessandro Berre, Giuseppe Epis, Simon Guglielmi, Lawrence Huis, Michel Ries. Es que fijaos el equipo que trae Arkea. Pierre Terry, Martin Tiota y Emirates Bestad Barseng. Bahrein viene con Tiberi, Pello Bilbao y Damiano Caruso. Viene muy bien el Bahrein. Cofidis viene con Milan Fretén para los sprints. Y luego equipo de guerreros, como siempre. Con Jonathan Lastra y Samitier. De Caldón, Sam Bennett para los sprints. Veremos qué hace esta Unemitet. A ver qué tal. Geoffrey Bouchard también. Y luego Prodom y Goodmestad también pueden hacer cositas. El IF trae a Carapaz, a Carci, a Cepeda y a George Steinhauser. Muy buen equipo también el que trae el IF. Grupama viene con David Godú, a priori, pero que está bastante desaparecido a lo largo de la temporada. El Ineos trae a Egan Bernal, Tim Naresman, que ya esto te hace un auténtico equipazo. Luego trae a Castro Viejo, que como gregario pues ya sabemos que es élite pura. Joshua Tarlin para las cronos. Brandon Rivera, o sea, equipo bueno también de Ineos. Intermarché con Luis Menges para pasar lista de quién se queda en el pelotón. Israel viene con Derek Gee, que a priori va a hacer la general. Luego con Simon Clark, Marco Frigo, Corbin Strong para los sprints, Nick Schultz, Jacob Fuslan, buen equipo también el de Israel. Lidl Trek, que trae a Giulio Ciccone para la clasificación general y que si pierde mucho tiempo en las cronos se irá a por etapas. Y a Mats Pedersen para los sprints. Además viene Matías Bacech también. Y Carlitos Verona para ayudar a Chicone en la montaña. Movistar trae a Nairo Quintana y a Einer Rubio como líderes en la montaña. Jefferson Cepeda para pelear. John Barrenechea y Luis Aular para los sprints, que como decíamos, como no hay sprints tan puros, pueden entrar por ahí.
Y David de Formolo para las etapas estas de media montaña para intentar pelear por ahí. Veremos a ver si Formolo ya por fin da lo que se esperaba de él en Movistar. Q36.5 trae a Tom Pidcock como líder clarísimo. Y luego tiene a Xavier Mikel Azparren por ahí a ver qué puede hacer. Sudal viene con Mikel Landa, escudado por Matías Cataneo, Joseph Cherny y Gianmarco Garofoli. Y luego están James Knox, Ethan Hayter, Lamperti y Mañer para el llano. Jake Alula viene con Pipo Chana, Luke Plapp, Chris Harper y Cohen Bowman y Paul Dowell. Equipo de escaladores para buscar etapas, yo creo que para buscar etapas está bastante bien. El Picnic viene con Bardet al rescate, a ver cuántos puntos puede hacer. También está Max Poole y Casper Van Unden para los sprints. En el Pole Visit Malta, Pigan Choli, Fran Muñoz, Giovanni Lonardi para los sprints. Los hermanos Weiss, como siempre, equipo batallador. El Bisma Lisa Bike trae a Wout van Aert como gran líder. Veremos a ver qué viene a hacer en el Giro. Para la general está Simon Yates también que puede hacer la general con Wilco Kelderman y Steven Kruijswijk para ayudarle. Y Olaf Koich para los sprints. Bisma, como siempre, buen equipo. Veremos si da resultado. Tudor, que trae a Storer como líder, no trae a Hirschi ni a La Philippe. Y Yanis Boasar, a ver qué puede hacer Boasar. Y UAE, que viene, como siempre, con un auténtico equipazo donde están Juan Ayuso, Igor Arrieta, Filippo Baroncini y luego Isaac del Toro, Rafael Maica, Brandon McNulty, Jay Vine y Adam Yates. O sea, es un auténtico equipazo para el duelo de equipos que hay entre el UAE y el Red Bull Bora. Puede ser muy, 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 muy bonito de ver. Luego el Bardiani con Fiorelli, Covilli, Maggi, Marcellusi, Pinarello, Rojas, Tarozzi, Zanoncello. Tarozzi todos los días y Fiorelli todos los días en la fuga. Zanoncello para intentar meterse en los sprints y Pinarello para ver qué puede hacer hacia arriba. Y hablando de equipo de navajeros, de equipo de batalladores, tenemos el XDS Astana con Diego Ulisi, Nicola Conchi, Lorenzo Fortunato, Mas Canter, Anton Kuzmin, Fausto Masnada, Bud Puls y Cristian Scaroni. A priori entiendo que Fortunato y Puls intentarán meterse en la general lo máximo posible. El resto a pelear y Mas Canter para los sprints. Pero veremos a ver. Por lo tanto, pinta un Giro precioso. Empieza el viernes en Albania. Voy a poner encuesta en Discord, que tenéis por aquí el Discord al que os podéis unir si no estáis unidos ya. Os podéis unir ahí para votar. Y y lo pondré en Twitter también la encuesta para ver si queréis que haya stream de todas las etapas, solo de algunas, o vais a pasar de verlo por aquí y entonces no lo voy a hacer. Así que ahí os voy a dejar la encuesta. Muchas gracias a todos por estar por aquí. Lo dicho, el Giro pinta muy muy bien y veremos a ver qué nos ofrece. Muchas gracias a todos por estar por aquí.